aquí estamos, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos. Los recuerdos se me agolpan en la mente y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estamos, nuestro paso aún es firme a tu lado, nuestros ojos aún te miran caminando, casi casi ya te tocan nuestras manos. Llegaremos hasta ti, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se unió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Oh, aquí estamos. No sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. Y no sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz, fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. No sé qué pensar, no sé
sol, como la luna, como el mar. Nada puede detener tu libertad. Ya no intento comprender esta locura, palpitando al son del sol y de la luna. Solo puedo darte gracias, repetírtelo otra vez, todo el agradecimiento de mi ser. Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Bueno, pues ya estamos listos nuevamente esta mañana, esta bendita mañana, ¿verdad? Que el Señor nos vuelve a permitir por su gracia y su amor y su bondad de estar nuevamente aquí, listos, preparados para pues recibir este devocional, esta palabra fresca, como lo venimos diciendo, este bendito maná que el Señor nos regala. En medio de los problemas y de las situaciones, el Señor no deja de alimentarnos, no deja de darnos su pan. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Gracias por nuevamente esforzarse y estar aquí al pendiente para recibir ese alimento para su alma, para su espíritu. Y pues deseamos que el Señor les hable y que el Señor pues unja sus oídos, su corazón, y que pueda recibir la instrucción que el Señor tiene esta mañana. Buenos días, Dios les bendiga y a todos los que nos están viendo, les damos las gracias por abrirnos una vez más las puertas de su hogar y creemos que Dios hoy va a hablar a nuestras vidas y va a seguir ministrándonos con su palabra. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues todos sean bienvenidos desde donde quiera que nos estén viendo, cualquier ciudad de aquí de nuestro país, aquí en la Ciudad de México, Estado de México, por supuesto, y también en cualquier país del mundo. Sean todos bienvenidos y gracias. Bueno, pues como siempre, por favor, les pedimos que nos anoten aquí sus peticiones de oración, si son tan amables, para orar por ustedes. Participe a medida que vamos enseñando, pues anote algún versículo bíblico, algún comentario, algún testimonio de lo que el Señor ha estado haciendo en su vida, en estos devocionales, cómo el Señor ha estado transformando su mente, su corazón. También eso es bueno que lo anote como testimonio para las personas que están recibiendo este alimento y que también leen los mensajes. No se olviden, por favor, de compartir este video. Comparte el Evangelio. Haciéndolo es muy sencillo, solo póngale compartir y pues este devocional va a ser compartido desde su muro y pues nos vamos a poder multiplicar, como lo decía ayer, ¿verdad? Si todos los que estamos escuchando le damos compartir, pues el Evangelio puede llegar a más personas. Nos podemos multiplicar de una forma pues impresionante. Así que vamos a predicar todos, vamos a llevar el Evangelio todos juntos, dándole compartir desde su muro. Muy bien, pues bueno, obedecer las instrucciones que el gobierno de la Ciudad de México nos da, estar atentos, ser prudentes y entendidos. Hoy es martes, ¿verdad? Bueno, hoy tenemos devocional para jóvenes y adolescentes a las 7.
a las 7 de la noche. Mi identidad en Cristo, les esperamos. ADN, mi identidad en Cristo, Voz de Dios, Casa de Oración. Ahí les esperamos a las 7 de la noche, el día de hoy. Y bueno, pues, también el devocional o la enseñanza para niños. La enseñanza para niños es todos los días a las 8 de la noche en punto. Ayer recibimos el alimento para nuestros pequeños, también muy buen alimento, gracias a Dios. Y sin duda, hoy también el Señor tiene algo espectacular para nuestros pequeños, ¿verdad? Bueno, pues esos son nuestros anuncios del día de hoy. Vamos a orar, vamos a entregarle al Señor esta mañana y vamos a pedirle que Él nos visite, que Él nos honre con su presencia. Señor, te damos gracias en esta mañana. Muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia, por la oportunidad que nos das de tener estos medios, Señor, de comunicación, estas redes sociales, para tener contacto los unos con los otros, para poder recibir tu palabra y tu mensaje de una forma masiva, donde todos podemos, como en la Iglesia de los Hechos, queremos ser de una misma mente y de un mismo corazón, para que así como tú hiciste algo tremendo, Señor, en el Pentecostés, y hubo un gran avivamiento, Padre, pues nosotros también estamos esperanzados y creemos y te pedimos, Señor, que también un gran avivamiento suceda en nuestra nación, que suceda en el mundo, Señor, mientras tus hijos estamos en una misma mente, en un mismo sentir y en un mismo corazón. Que tu Espíritu Santo viniese, Señor, y con un espíritu de arrepentimiento en los corazones a nivel mundial, Padre. Y aunque sabemos que no es posible que todo el mundo crea en ti, pero sí creemos que esta pandemia puede traer la posibilidad de que un gran número de inconversos, de gente que te ha rechazado, que gente que no te ha conocido, pueda conocerte, pueda recibirte, pueda recibir el amor de Dios y pueda entregarte su vida por completo. Que ese avivamiento, Señor, pueda suceder en nuestro México, en nuestro país y en cada país de los que nos están escuchando, Señor. Gracias, porque sabemos que cada día falta menos, Señor, para que esta pandemia termine, pero un gran fruto quedará de todo esto. Te damos la gloria y el honor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gracias a Dios. Bueno, pues que el Señor nos conceda ese avivamiento, ¿verdad? Cuando nosotros vemos en la Escritura, por ejemplo, lo que sucedió con Nínive, cuando el profeta Jonás fue y predicó, él llevó un mensaje de arrepentimiento. Y ese fue el avivamiento que llegó a ese país de Nínive. Todo el mundo se arrepintió, el Señor les dio un mensaje diciendo que iba a destruir su ciudad, su país, por falta de arrepentimiento, por tanto pecado. Y bueno, pues ellos fueron sensibles a la voz de Dios por medio del profeta Jonás y se arrepintieron y el Señor trajo un gran avivamiento porque todos se volvieron a Dios. Después, bueno, lamentablemente hubo un retroceso en esa nación, pero nosotros le estamos pidiendo a Dios que pueda haber esa misma oportunidad que Dios le dio a Nínive y que pueda haber un gran número de arrepentidos antes que Jesús venga, ¿verdad? Bueno, el día de hoy nos corresponde estudiar nuestro devocional número 17, gracias a Dios, hoy 21 de abril, el 2020, devocional número 17, y el título ya ustedes lo pudieron ver desde hace 5 minutos antes de nuestra transmisión, que se llama Que no nos paralice el miedo, que no nos paralice el miedo. Y acompáñenme por favor en su Biblia rápidamente al Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 24. Evangelio de San Mateo, capítulo 25, y vamos a leer los versículos 24 y 25 de nuestro tema de esta mañana, que no nos paralice el miedo. Mientras usted lo encuentra, pues dígale al amor de su vida, a su esposa, a su esposo: mi amor, que no nos paralice el miedo. Mi amor, que no nos paralice el miedo. Que no nos paralice el miedo. Mateo 25, versículo
24 y versículo 25. Dice así la palabra del Señor: pero acercándose también el que había recibido un talento. Esta es la parábola, la historia de los 3 hombres que el Señor les dio talentos. Dice, se está refiriendo al último, y dice que a uno le dio 10, a otro le dio 5 talentos y a otro le dio 1 talento. Bueno, aquí acercándose también el que había recibido 1 talento, que fue el último, que se presenta ante Jesús para rendición de cuentas de lo que Jesús le había entregado, le dijo este hombre a Jesús: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Me llama la atención esta frase tremenda cuando él dice: te conocía que eres hombre duro. Muy bien, bueno, en la confesión de este tercer siervo encontramos una de las razones por las cuales muchos cristianos no progresan en sus vidas. Bueno, y a decir verdad, hay muchas áreas en las que un cristiano debería progresar y tener un crecimiento productivo durante todo su caminar con Dios, muchas áreas, ¿no? Por ejemplo, debemos progresar, para empezar, en nuestra relación matrimonial, ¿sí? Así que vamos a empezar de una vez, ¿verdad? Trayéndoles el mensaje del Señor, pues con toda verdad y con toda la realidad. Debemos progresar en nuestra relación matrimonial, debemos tener un crecimiento cada vez más productivo. Y cuando hablamos de un crecimiento cada vez más productivo, pues es que en nuestro hogar debería haber aspectos importantes como, por ejemplo, más comprensión. ¿Qué más podríamos encontrar? ¿No? Más paciencia. Más paciencia, ¿sí? Debería haber más tolerancia, más perdón, más romanticismo, más cariño, más amor, más acuerdos, más respeto, más honor, ¿sí? De eso estamos hablando, que hay muchas áreas en las que un cristiano debería progresar y tener un crecimiento pues más productivo durante todo nuestro caminar con Dios. Deberíamos progresar. Lamentablemente, pues hoy en día, y no hablo de los matrimonios que no tienen al Señor, porque todo el tiempo están en retroceso, no están en avance, pero lamentablemente en los matrimonios cristianos pues vemos un retroceso. Hablábamos de más comprensión, parece que hay menos comprensión. Hablabas de que debe haber más paciencia, parece que hay más impaciencia, ¿sí? Hablamos de que debe haber más tolerancia, vemos todo lo contrario. Más perdón hablamos, y sin embargo hoy hay menos perdón. Los esposos, las esposas cada vez son menos perdonadores. Se nos olvida el tamaño del perdón que nos concedió nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y cuando Él vino a la cruz, Él asumió toda nuestra culpa, Él asumió toda nuestra inmundicia, toda nuestra pecaminosidad, toda nuestra desobediencia, todos nuestros pecados cayeron sobre el cuerpo de Cristo. Entonces Él es el ejemplo que nosotros tenemos para que, inspirados en lo que Jesús hizo por nosotros, nuestro matrimonio tenga un proceso y que no nos quedemos paralizados en ese proceso. Porque el Señor, como dice el canto viejito, el Señor no nos trajo hasta aquí para volver atrás. El Señor nos ha traído a este nivel de conocimiento de su palabra en el cristianismo. ¿Para qué? Pues para avanzar, para progresar. Debería de haber más perdón, hay menos perdón. Debería haber más romanticismo, pues hoy hay menos romanticismo. Debería de haber más cariño, hay menos cariño. Debería existir más amor, hay menos amor. Debería haber más acuerdos, hay menos acuerdos. Debería haber más respeto, hoy hay más falta de respeto. Debería de haber más más honor, y hoy hay menos honor. La esposa valora cada vez menos a su marido, y el marido valora cada vez menos a su esposa, ¿verdad? La esposa se esfuerza. Hace un momento me decía, ayer tuvimos una reunión con mis hermanos, con nuestros sobrinos, ¿verdad? Mis cuñadas, mi papá, estuvimos
un tiempo muy bendecido que el Señor nos dio. Bueno, pero eso implicó pues mucho trabajo, ¿verdad? Desde pues preparar los alimentos, mi esposa barriendo, trapeando, haciendo esto, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Entonces hoy en la mañana yo también me acosté muy tarde estudiando este devocional con mi esposa ahí, y hoy en la mañana, bien de mañana andábamos así, ¿verdad? Entonces, pero yo no me atrevería a decirle a mi esposa, oye, no es para tanto, ¿verdad? Si yo también trabajé, a mí me tocó hacer la carne asada, y ella me diría, sí, pero a mí me tocó barrer, a mí me tocó trapear, a mí me tocó escombrar esto o aquello, subir o bajar lo que tú quieras. ¿Sí? Estamos hablando que entrando en el cristianismo, en los caminos de Dios, debe haber progreso, no retroceso, debe haber avance, y estoy tocando el punto del honor que debemos darnos mutuamente. Entonces, mi deber como esposo, pues es decirle, pues mínimo, ¿verdad? Mínimo, mi amor, que el Señor te fortalezca. Mínimo, ¿verdad? Que el Señor te renueve tus fuerzas. Mínimo, pues voy a orar por ti y que el Señor hoy te dé ánimo, te dé vigor a tus huesos y viceversa. Pero lamentablemente esos aspectos en el cristianismo se han ido opacando, se han ido quitando. Hay algo que nos está paralizando. No me quiero adelantar, pero lo vamos a mencionar. Pero también debemos progresar en el área social. Deberíamos los cristianos de ser hoy mejores ciudadanos, deberíamos de ser mejores trabajadores, deberíamos de ser mejores amos. Si a ti te tocó ser patrón, dueño de algún negocio, debes de ser un mejor amo, deberíamos de ser, pues mejores vecinos, etcétera, ¿no? ¿Qué opinas? Ser mejores hijos, que están en este tiempo vemos que los hijos son demasiado groseros con sus padres, no los honran, no hay un cuidado para ellos, no se les valora, no se les ayuda, hijos que le tienen coraje a sus padres porque a lo mejor en algún momento sí, como padres llegamos a fallar, hemos fallado y cosas que no pueden perdonar los hijos, ¿verdad? Pero debemos de aprender a perdonar también a nuestros padres, hayan hecho lo que nos hayan hecho. Nosotros no somos nadie para juzgarlos, sino al contrario, ir creciendo en perdón, en amor y en honra hacia los padres. Sí, es el progreso, ¿verdad? Sí. Yo veo como pues cada día, por ejemplo, nosotros tratamos de progresar, ¿verdad? Decías tú, no somos los mejores padres, nos hemos equivocado, hemos fallado. Pero eso, ¿cómo dice el tema? Que no nos paralice el miedo. ¿Pero acaso el hecho de que fallemos, de que nos equivocamos, nos va a paralizar? Pues no, porque tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad con Dios y también hacia ellos. Entonces, pero sobre todo hablando de este progreso, pues debemos progresar en las áreas espirituales, ¿sí? Le estoy hablando a cristianos, a creyentes, a hijos de Dios. Deberíamos ser mejores santos. ¿Sabías que tú eres un santo de Dios? La Escritura dice que nosotros fuimos apartados para Dios, somos santos porque Él es santo, seamos santos como Él es santo. Y la palabra santo significa apartado, pero apartado para el servicio a Dios. Quiere decir que debería haber un proceso notable, deberíamos ser mejores santos para Dios, mejores siervos de Dios. Deberíamos ser mejores ovejas del Señor. Una ocasión yo escuchaba a un pastor que decía, es mejor ser una buena oveja que un mal ministro, que un mal siervo. Y eso es cierto, porque antes de que nosotros podamos ser siervos de Dios, pues somos ovejas del Señor, esa es la realidad. Y debe haber un avance, un progreso como ovejas, que seamos mejores hermanos en Cristo, menos murmuración, menos queja, menos chisme, menos pleito, menos división, menos separación. Debemos ser mejores hijos de Dios. Ahora, ejemplos contrarios a esto que acabo de mencionar, pues hay muchísimos en la Biblia. Y solo por mencionar 3 ejemplos contrarios al progreso, por ejemplo, tenemos a Sansón. Sansón fue un hombre que en lugar de progresar, empeoró.
Sansón profanó su consagración y terminó su vida de manera vergonzosa. Entonces nosotros vemos en Sansón que fue un cristiano, un creyente que empeoró en lugar de progresar. Ananías y Zafira fueron un matrimonio que en lugar de progresar empeoraron. ¿Se imaginan que alguno de nosotros planeáramos burlarnos del Espíritu Santo o mentirle? Quizá me dicen, no, ni siquiera lo menciones, eso es un absurdo, eso sería un pecado muy grande. Bueno, pues eso fue lo que hizo este matrimonio. Ellos quisieron mentirle al Espíritu Santo. Sí. Pero ¿sabes cuál fue la fuente que ellos quisieron? Ellos intentaron mentirle al Espíritu Santo, que ellos habían dejado que Satanás llenara su corazón. Ellos habían permitido y le abrieron su corazón, sus pensamientos, para que Satanás llenara su corazón, en este caso de egoísmo. Porque déjenme recordarles que lo que pasó en ese momento es que es la época de la Iglesia de los Hechos, una época gloriosa que nos enseña muchísimo para saber hacer iglesia hoy en día y cómo pastorear una congregación, cómo ser hijos de Dios. Bueno, en esa época pues había un fervor tan grande que ellos entendieron que lo más importante para ellos no era tanto las posesiones materiales como las posesiones espirituales. Y había mucha necesidad entre los nuevos creyentes en esa época, así que todos convinieron por voluntad propia, porque el Espíritu Santo había puesto ese sentir en ellos, de vender hasta sus propiedades, llevársela a los apóstoles para que ellos repartieran a la gente más necesitada, ¿sí? Y que todos tuvieran alimento. Ahora, esto de que ellos se despojaron de sus posesiones, no es esa mala doctrina, ¿verdad? Que yo te digo, ¿sabes qué? Que ven y trae tu carro a la iglesia, o tráenos la factura de tu refrigerador, o darnos las escrituras de tu casa. No estamos hablando de eso. En aquella época mucha gente tenía prosperidad y ellos no se deshacían de las cosas fundamentales que ellos tenían. Es decir, muchos de ellos tenían 2, 3 casas y ellos decían, bueno, no me cuesta nada, yo voy a ayudar a la gente que está en necesidad. En los nuevos cristianos hay mucha pobreza, hay mucha necesidad y nosotros queremos contribuir a esa necesidad. Bueno, y así es como algunos de ellos los hacían, pero estos hombres dejan que Satanás llene su corazón de egoísmo para pretender mentirle al Espíritu Santo y decirle a los apóstoles, mira, vendimos la propiedad en tanto, cuando en realidad no la habían vendido en tanto. Y Pedro le dice, si acaso la propiedad no era tuya, no tenías necesidad de mentir al Espíritu Santo. Y entonces, bueno, ellos caen muertos de forma increíble, lo cual refleja una muerte espiritual. Esa es la enseñanza para nosotros. Entonces, la fuente de este problema en ellos fue que ellos habían dejado que Satanás llenara su corazón de egoísmo. Hay otro ejemplo en la Biblia, Judas. Judas es el Iscariote, quizás es el ejemplo más claro de una persona que, conociendo a Jesús, en lugar de progresar, empeoró, y de la peor manera. No solo se robaba el dinero a Jesús, no solo le mentía, sino que le dio la espalda. Lo vendió por 30 miserables monedas de plata. Y escúchenme muy bien, ¿y cuántos cristianos le han dado hoy la espalda a Jesús de muchas maneras? De la misma forma que Judas, muchos cristianos hoy han empeorado más de lo que han progresado. Sí. Muchos cristianos han empeorado más de lo que han progresado. Y si tomamos los ejemplos que acabo de mencionar, por ejemplo, muchos cristianos han profanado su santidad como Sansón, porque hacen cosas que no deberían de hacer, ¿sí? Han dejado que Satanás llene de mentira y de egoísmo su corazón como Ananías y Zafira. ¿Y cuántos le han dado la espalda a Jesús como lo hizo Judas? Bueno, pues debemos tener siempre presente que hemos sido llamados a progresar, no a retroceder, ¿sí? Dile otra vez a tu esposa, a tus hijos, Dios nos ha llamado, o hemos sido llamados, ¿para qué? Para progresar, no retroceder. Para progresar, no para retroceder, ¿sí? Sí. Eso es algo que debemos tener siempre presente en nuestras mentes y en nuestro corazón y en nuestros hogares. Dile, hemos sido llamados a progresar, no a retroceder. Ahora, si se dan cuenta, el amo de esta historia no negó que él fuera un hombre que segaba donde no sembraba,
y tampoco negó que él fuera un hombre que recogía donde no esparcía. Sin embargo, estas características, lejos de inspirar al siervo, le infundieron miedo porque veía en estas características las marcas de un hombre duro. Si se dan cuenta, la visión de este siervo era una visión errada de su amo, que fue precisamente lo que lo llevó a fracasar, porque tenía una visión equivocada acerca de su amo. Y esta es una razón que por muchos años ha causado que tantos y tantos cristianos no progresen. ¿Saben cuál es esa razón? Creer que Dios es un Dios demasiado duro, ¿verdad? Yo creo que te ha pasado, ¿verdad? Llegar a pensar que Dios es un Dios demasiado duro. Y esa perspectiva errada es la que precisamente ha hecho que muchos cristianos fracasen. Por ejemplo, muchos cristianos, en lugar de manifestarle a Dios un profundo respeto, pues le tienen un profundo miedo. ¿Por qué le tienen miedo? Porque tienen su visión distorsionada, porque tienen su visión equivocada, están errados en la forma en cómo ven a Dios. Tal vez te ha pasado. En lugar de mostrarle un profundo respeto a Dios, la Biblia dice en el Proverbio 1, ¿verdad?, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O lo primero para poder tener sabiduría en la vida es temer a Dios. Ahora, no es el temor a Dios, porque muchos lo expresan mal, es el temor de Dios. Y esta palabra temor en el original significa un respeto profundo hacia Dios. Lo primero que el Señor nos pide para poder tener sabiduría en la vida es tenerle un respeto profundo a Dios. Pero la gente confunde el respeto con el miedo. Y en lugar de mostrarle un profundo respeto, pues le demuestran un profundo miedo. Y eso es tener una visión distorsionada. Un ejemplo de esto fue cuando los discípulos iban navegando en su barca y de repente vieron a Jesús caminando sobre el mar. ¿Se acuerdan lo que pasó en sus corazones? ¿Qué pasó? Tuvieron miedo. Tuvieron miedo los discípulos. Mateo dice que pensaron que era un fantasma. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Que tuvieron, repito, una visión distorsionada de Jesucristo. O sea, era Jesús, pero pensaron que era un fantasma. Y aún viendo sus ojos y diciendo, sí, yo creo que es igualito a Jesús, la conjetura o la conclusión fue, es un fantasma. Y se agarraron gritando, yo creo que corriendo de un lado para otro, ¿verdad? Y sabes una cosa, cuando tú y yo tenemos una visión distorsionada de Dios, lo primero que nos va a pasar es que eso va a generar miedo en nuestros corazones en lugar de paz. Y en segundo lugar, va a traer un retroceso en nuestra comprensión de Dios en lugar de un proceso, ¿no? En lugar de un progreso, ¿no? Dice Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces muchos tienen miedo, ¿verdad? Porque saben, por lo regular cuando hay miedo es porque en nuestra vida hay pecado o hay desobediencia, y eso nos lleva a tener un temor, ¿verdad? Y debemos de saber que sí, Dios es un ser tan grande, tan poderoso, que claro que Él tiene la capacidad de destruirnos, pero por su amor y por su misericordia, Él no lo hace. Él no lo hace. Él lo que quiere es que vayamos progresando, que si pecaste, que te arrepientas, ¿no? Es muy triste ver personas que dentro de la iglesia, cuando Dios saca a la luz que hay pecado en su vida, lejos de reconocer al momento y decir, sí, así estoy viviendo, por favor, ayúdenme, ¿cuál es el siguiente paso? No, al contrario, si ellos hicieran eso,
ellos crecerían, porque vendría el perdón que Dios les daría a su vida, y ese perdón y en un arrepentimiento genuino los llevaría a ser mejores hijos de Dios, ¿verdad? Sí. Pero en lugar de hacer eso, empiezan a mentir. Empiezan a negar o empiezan a culpar. No se me olvida, ¿te acuerdas ese caso? Hace años, un matrimonio donde la esposa se estaba dando cuenta que el esposo lo estaba engañando, y fueron a platicar con nosotros, y el esposo inventó toda una historia a tal grado que él dijo, no, la que me engaña es ella, y bueno, los dos aseguraban que uno estaba engañando al otro. Oramos y dijimos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que redarguya y que el Señor saque toda la verdad, porque Él tiene el poder para hacerlo. En esa semana salió toda la luz, y era el hombre el que estaba engañando a esta mujer. Entonces dice uno, ¿cómo es posible, verdad? Que el temor, en lugar de decir, sí, reconozco mi pecado, sí, reconozco que fallé, empiezan a mentir, y un pecado los lleva a otro pecado, y eso va retrocediendo, hasta que Satanás los destroza. Sí, y sí recuerdo muy bien ese caso. Y era un matrimonio que, pues de momento la mujer, es que, ¿te acuerdas que él llegó inculpando a ella? Sí. Pastor, es que ella me engaña, y ella lloraba, y decía, yo no lo engaño, todo el día me la paso en mi casa, cuidando a mis pequeños, haciéndole la comida, el quehacer. Yo no salgo para nada, casi ni para el mercado, porque vamos juntos por la comida. Y él decía, ella me engaña, y ella lloraba, y dijimos, mira, ¿sabes qué? No llores, vamos a orar, porque tenemos a un Dios que es luz, a un Dios que es verdad. Y aquí el Señor va a sacar a la luz esta situación. Y ella dijo, estoy de acuerdo, pastor, oremos, porque no es cierto. Y el hombre enojado, ¿verdad? Se sentía pues aparentemente desilusionado de su esposa, y le dijimos a ella, no te preocupes, si lo hiciste el Señor lo va a mostrar, y si no lo hiciste también lo va a mostrar. Y oramos, y en nuestra siguiente reunión resulta que la esposa dijo, pastor, pues sí, el Señor sacó toda la luz, quien me engaña es Él. Y aquí tengo las pruebas. Y aquí tengo las pruebas. Y el hombre estaba callado. Sí. Ahora, esta situación, ¿sabe lo que causó en su matrimonio? Estaban paralizados. Sí. Por eso nuestro tema es que no nos paralice el miedo. El temor. Estaban paralizados. Este matrimonio ya no progresaba. Este matrimonio ya no aspiraba a cosas mejores. Este matrimonio estaba en retroceso, había más pleitos ya, más contiendas, ya había desconfianzas tremendas. Y estos casos los hemos visto una y otra vez en muchos lugares, ¿sí? Y nos damos cuenta que cuando no hay un proceso, un progreso, hermanos, pues entonces el miedo contra Dios es un miedo, no un temor, porque cuando hay un temor, la Escritura nos habla de un temor reverente al Señor. Es ese temor que nos lleva a la santidad, que nos conduce a mejorar, que nos conduce a decir, ya no voy a hacer de esta manera porque le tengo un temor a Dios. O sea, yo tengo un temor de Dios, un temor profundo a Dios, que no me voy a atrever más a levantarte la voz. Mi temor por Dios es tan genuino que no me voy a atrever más a deshonrarte o a engañarte, a levantarte la voz, a levantarte la mano. Mi temor de Dios es tan profundo, y estoy progresando en eso, que no voy a volver a menospreciar ni a maltratar a nuestros hijos, porque estamos en un progreso, no en un retroceso. Entonces el miedo, cuando hacemos las cosas mal, lo único que hace es que nos paraliza y no nos deja mover, y decimos, ¿con qué cara voy a orar delante de Dios? ¿Cómo me voy a acercar delante de su presencia a decirle, Señor, aquí estoy delante de tu presencia, y qué tal si me cae un rayo del cielo y me parte en dos? Bueno, eso es lo que mereciéramos, lo que mereceríamos realmente, ¿sí? Pero no, tenemos a un Dios de misericordia, a un Dios de compasión. Entonces, acércate a Dios con temor, no con miedo, porque además ese Dios es tu Padre, y además Jesucristo dice que si tú te arrepientes de corazón, Él es tu abogado. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces tenemos más las de ganar que las de perder. No tienes realmente razón, no tienes causa de permanecer
permanecer paralizado por el miedo y quedarte así y sin mover un dedo y decir, bueno, pues ya la regué, ya pequé, ya te ofendí, ya te deshonré, ya le fallé a Dios, pues ya me voy a quedar así, a ver qué pasa. Sí, sí. O como cuando los hijos, ¿verdad? Historias tan fuertes que escuchamos de chicas que, no sé, que van a la iglesia, que se tuvieron relaciones con su novio, salen embarazadas y es tanto el temor que le tienen a sus padres que mejor deciden quitarse la vida. En lugar de ir y decir, pues perdónenme, ayúdenme, estoy dispuesta a sufrir las consecuencias, pero por favor ayúdenme, ¿no? Y eso mismo pasa con Dios, ¿no? En lugar de ir delante de Dios y pedir perdón y pedir de su auxilio y pedir de la ayuda y reconocer que hemos pecado y que lo necesitamos a Él, porque nosotros no podemos, porque esta carne lo que quiere es seguir pecando, seguir desobedeciendo. Al contrario, muchos dicen más bien, ¿no? Mejor me voy de la iglesia, no voy a volver a ir, ¿cómo voy a ir delante de Dios? Y Satanás empieza a sembrar mentira en los pensamientos, en el corazón del hombre, para que se aparten por completo. Pero si tú hoy estás escuchando esto y tú reconoces que has tenido miedo como este hombre, ¿no? Dices que sé que eres hombre duro. Y hay muchos versículos en la Biblia donde nos habla de quién es Dios, de que Él es un Dios que la tierra tiembla con Él, ¿verdad? Pero así como ahorita se los dije, sí, Él podría desbaratarnos, pero su amor es más grande y su misericordia, y el corazón de Él es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que sepamos, como decías hace un momento, de esas señoritas que dicen, bueno, pues salí embarazada, vamos a abortar. Sí. O sea, el miedo los paraliza. Sí. Y entonces, ¿qué deberían de hacer? Pues enfrentar la realidad, enfrentar la situación, enfrentar su pecado y decirte, no abortes, porque el aborto es un asesinato. Esa es la salida más fácil y más peligrosa que tú puedes hacer o aplicar a tu vida para aparentemente solucionar el problema. ¿Sí? Entonces, estás tan paralizada por ese miedo que en lugar de progresar e ir delante de Dios y decirle como David le dijo al Señor, he pecado contra ti, solo contra ti, Señor. No, entonces dice, llévenme con un médico para abortar, al fin que el aborto ya es legal, y llévenme, que el miedo no te paralice, enfrenta la situación. Esposos que dicen, pues ya la regué, pues ya ni modo, ya se enteró, pues ya ni modo, ya sabes, le voy a seguir igual. No, eso es demostrar que el miedo de las circunstancias te paralizó y que no estás dispuesto a poner un alto y progresar. Sí. Ahora, lo que vamos a decir a continuación es muy interesante. Por ejemplo, hablando de este miedo, ¿no? Que muchos le tienen a Dios miedo en lugar de un respeto profundo. Y un ejemplo, ya dije el ejemplo de los discípulos que pensaron que Jesús era un fantasma y tuvieron una visión distorsionada de Jesús. Y cuando tú y yo tenemos una visión distorsionada de Dios, lo primero que nos va a pasar es que eso va a generar miedo en nuestros corazones en lugar de paz. Y en segundo lugar, va a traer un retroceso en nuestra comprensión de Dios en lugar de un progreso. Otro ejemplo fue Adán y Eva, ¿se acuerdan? Adán le dijo a Dios, cuando Dios le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y él le dijo, oí tu voz y tuve miedo. Por eso me escondí, porque vi que estaba desnudo. Oí tu voz y tuve miedo, por eso me escondí. ¿Qué produjo ese miedo en Adán? ¿Qué produjo ese miedo en Eva? El pecado. El pecado que habían cometido. Y esto nos da una de las respuestas más contundentes en toda la Biblia de por qué la gente le tiene tanto miedo a Dios en lugar de respeto. Porque sus pecados no arrepentidos les genera un miedo y una fobia contra Dios muy grande. Para ellos les es más fácil continuar en sus pecados que confesar sus pecados. Para ellos les es más fácil tenerle fobia o rechazo a Dios pues que aceptarlo, porque aceptarlo implica un cambio de vida y un cambio de condición, una transformación.
Entonces ellos dicen, no, no me hables de Dios, le tienen fobia a Dios. Pero lo que pasa es que más bien ellos quieren continuar en su pecado, que no sea nuestra situación esa. Y es que el miedo, pues, no inspira. El miedo no nos motiva a tomar riesgos. El miedo paraliza. ¿Cómo se llama nuestra enseñanza del día de hoy? Que no nos paralice el miedo. ¿Sabes cuál es el propósito de que un león le ruja a su presa? Paralizarlo, asustarlo, ¿sí? Ellos rugen y la presa se queda paralizada de miedo, y entonces el león o la bestia aprovecha esa arma que tiene, ¿verdad? Que es amedrentarlos, y fácilmente atrapa a su presa y la devora. Bueno, pues ustedes saben que la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y su primera estrategia de ataque es paralizarnos de miedo. ¿Sabes por qué hoy la economía mundial está paralizada? Por el miedo al virus. La gente no sale, no consume, no gasta, no compra. La gasolina cada vez está más barata. Ayer estaba leyendo una noticia que decía que la gasolina tiene pérdidas de más del 112%. En México, en Estados Unidos, más del 70%. ¿Sí? Y sigue bajando porque la gente no consume. Decía un pastor, wow, mi tanque de gasolina que me duró una semana ya me duró un mes. Claro, porque no sale de su casa, no salimos de nuestra casa. Pero bueno, hablando de la gente de afuera, la economía está varada, está detenida por el miedo al virus. ¿Sabes por qué la gente está paralizada en sus casas? Por el miedo al virus. Ahora, nosotros los hijos de Dios no salimos por obediencia a nuestras autoridades, no salimos de nuestra casa por prudencia, pero no salimos no porque tengamos miedo, sino porque nos sometemos a nuestras autoridades, y porque dice la Escritura que toda autoridad ha sido dada por Dios. Entonces, si la autoridad dice no salgas de tu casa, yo tomo ese consejo o esa invitación, no como de parte de nuestra jefa de gobierno, de nuestro presidente, sino directamente de Dios a través de ellos. Entonces, yo estoy aquí adentro de mi casa, pero no tengo miedo. Yo estoy confiado. Dice la Escritura que huye el impío sin que nadie lo persiga, pero los justos estamos firmes como un león. Y esa debe ser nuestra condición. ¿Sabes por qué? 10 de 12 espías desanimaron a los israelitas a no conquistar la tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida, Canaán? ¿Sabes por qué? Por miedo a los gigantes que habían visto. Ellos llegaron y le dijeron a la gente, no vayamos, no vamos a poder, son gigantes, son hombres guerreros, son hombres muy altos, ¿saben? Parecemos langostas junto a ellos, somos pequeñitos, y amedrentaron a todo el pueblo de Dios. ¿Sabes por qué muchas veces tenemos una vida espiritual paralizada? Porque le tenemos miedo a los desafíos que Dios nos pone por delante. Esto que estamos viviendo hoy en día es un desafío que el Señor nos está poniendo por delante. Porque esto que estamos viviendo hoy, Dios para los cristianos lo está permitiendo para que nuestra fe sea probada, ¿verdad? Y que salga aprobada, una fe más preciosa que el oro, dice su palabra. Ahora, ¿cómo estás tú aceptando este desafío, ¿no? Muchos tenemos una vida espiritual paralizada, repito, porque le estamos teniendo miedo a los desafíos que Dios nos pone por delante. ¿Cómo ves? Sí, en medio de cada situación difícil es para crecer en fe. Ahorita definitivamente estamos viviendo por fe. Así todos los hijos de Dios deberíamos de estar viviendo por fe, no por nuestras circunstancias y lo que nuestros ojos ven, ¿no? Caminando como viendo al invisible. El otro día saludaba a uno de mis cuñados y en cuanto nos saludamos, ¿cómo estás? Y luego él me contestó, viviendo por fe. Y así es como estamos viviendo ahorita todos, ¿no? Viviendo por fe, porque
esto que está pasando no nos debe de paralizar, debemos de confiar en Dios, que Dios está en control de todo y al contrario, seguir adelante, que nuestra vida espiritual no se paralice. Muchas veces en la iglesia cuando nos invitan al servicio, no queremos servir por miedo, ¿no? Pues es que el Señor te dio el talento para el canto y haces la prueba y dicen, sí, canta muy bien, pero a la hora que te dan el micrófono no se te escucha la voz porque tienes miedo, el miedo te paraliza. Entonces no puedes ir avanzando por el miedo, por el temor, porque el enemigo viene a decirte, se van a burlar de ti. No cantas bien, no, mira. Entonces dejemos de escuchar otras voces y sepamos que si Dios te llamó, que si Dios te dio un talento, que si Dios ha dado algo a tu vida, es para que con la ayuda de Dios lo multipliques para su gloria y para su honra. Saber que no somos nosotros, sino es Él el que no lo los va a paralice el miedo. Sí. ¿Te acuerdas cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel? Esto fue un desafío para ellos, un desafío para su fe. Sí. Esto que estamos viviendo es un desafío para nuestra fe. Sí. Realmente es un desafío. ¿Sí? Y tú lo sabes en todos los términos y en los términos económicos es un desafío para nuestra fe. Sí. Porque si tenemos que hacer cambios, los vamos a tener que hacer. Sí. ¿Sí? Mas el justo por la fe vivirá, dice la Escritura. Y nuestra fe realmente no debe estar fundamentada en aspectos materiales o económicos. Nuestra fe debe estar fundamentada en Cristo. ¿Sí? Nuestra fe debe estar fundamentada en Él. Nuestros ojos puestos en el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Sí? Nosotros, y yo lo quiero decir con toda confianza y con toda libertad, porque este es un devocional en familia donde nos identificamos con situaciones parecidas, porque nosotros no somos superhombres, ¿sí? No somos super personas que nosotros estamos por encima de mucha gente en cuanto a muchas cosas y se les voy a explicar. Nosotros nos venimos a esta casa a rentar porque nosotros ya no cabíamos en la anterior casa, porque ya lo hemos dicho, mi padre, que quedó viudo en el mes de septiembre, se vino a vivir con nosotros, y mi suegra quedó viuda en el mismo mes. Entonces automáticamente pues crece la familia y los espacios, ya no teníamos un lugar donde mi suegra durmiera y no teníamos un lugar donde mi papá durmiera. Entonces, bueno, pues hubo la necesidad de buscar un lugar donde tuviera una habitación extra, y lo encontramos y lo conseguimos. Pero hoy el Señor está desafiando nuestra fe, y nosotros, todas las cajas que nosotros usamos para cambiarnos a esta casa y empaquetar todos los platos y todas las cosas que teníamos, las tenemos guardadas en la azotea, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entendido que Dios tiene la última palabra, y que nosotros no podemos decir, Señor, si tú estás conmigo realmente, entonces yo no tengo por qué irme de este lugar. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero tú me vas a proveer. Bueno, nuestra fe está siendo desafiada. Y si el Señor me dijera, regrésate a tu departamento donde viviste de recién casado, ¿verdad? Y que cuando te fui dando hijos ya no cupiste y ahora vas a tener que volver, pues nosotros vamos a volver, porque nuestra fe no está fundada en los aspectos materiales. Nuestra fe está fundada en Cristo. Amén. Nuestra fe está fundada en lo que Jesús hizo por nosotros, en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección, en su justificación, en las promesas de la vida eterna. Ese es nuestro gozo. Sí. Eso es nuestra alegría. Eso es nuestra libertad realmente. Todo lo demás es pasajero. Tenemos que aprender a vivir y a tener contentamiento, como dijo el apóstol Pablo, cualquiera que sea nuestra situación, que seamos enseñados tanto a padecer necesidad y a tener hambres como para tener abundancia, dijo el apóstol, ¿verdad? Y ese es un desafío a nuestra fe. Yo te pregunto, ¿ya estás aceptando el desafío a tu fe? ¿Sí? Una ocasión, yo no sé si esto esté bien o esté mal, pero yo escuché a un pastor que decía que un hombre en los Estados Unidos que rentaba una casa como nosotros, bueno, lo despidieron del trabajo y de repente se le acabaron sus ahorros y ya no tuvo para pagar el próximo mes de renta. Entonces este hombre hizo un letrero que decía el letrero, este hombre confió en Dios y Dios le falló. Pero Dios no nos falla, ¿eh? Dios no nos falla.
Y entonces él tomó el letrero y lo plantó en el jardín de su casa, ¿verdad? Y la gente que pasaba lo veía y decía, qué impresionante versículo. Ahora, el pastor lo exhortó, ¿verdad? Y ese hombre quitó ese letrero y le dijo, mira, tú no puedes desafiar a Dios, ¿sí? Pero Dios sí nos puede desafiar a nosotros. Y ese hombre entendió la lección, le pidió perdón a Dios y dijo, sí, Señor, es cierto, si tú quieres que yo permanezca aquí, tú me vas a proveer. Pero si tú no quieres que yo permanezca aquí, pues tú me vas a guiar hacia donde yo deba estar. Así es. Al final pasó la crisis y lo recontrataron y el hombre pudo seguir en esa casa, porque Dios nos desafía, ¿sí? Pero Dios nunca nos decepciona. Y Él prometió, jamás te dejaré y jamás te desampararé. Y Él dijo que si Él le da de comer a las aves del cielo, que no trabajan, ¿cuánto más nos dará a nosotros, hombres de poca fe? Entonces no es el lugar donde vives, no son las cosas materiales que tienes, es a quién tienes dentro de ti, que no te paralice el miedo. Enfrenta las situaciones y recibe el desafío que Dios le está trayendo a tu vida, a tu familia, en medio de esta situación. Amén. Amén. Muy bien. Cuando el temor se apodera de nuestros corazones, las cosas a nuestro alrededor dejan de tener su correcta perspectiva y parecen obstáculos insuperables. Este siervo de esta historia, que estaba convencido de que su amo era un hombre duro, tenía más miedo del castigo que podía recibir que de la posibilidad de fracasar en su intento de hacer una buena inversión con los talentos que el Señor le había dado. Y muchas veces los cristianos tenemos más miedo que pasión en las cosas de Dios. Nuestro miedo de fracasar nos hace que ni siquiera nos involucremos en la obra de Dios, en el llamado de Dios, en el servicio de Dios. Tal fue el caso de Jeremías. En el libro de este profeta, capítulo 1, versículo 7 al versículo 10, Jeremías 1, del 7 al 10, Jeremías mismo dice, pero el Señor me dijo, no digas, soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás, no tengas miedo ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca, dice Jeremías, y el Señor me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca, mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. ¿Y sabes lo que pasa cuando intentamos hacer lo que Dios nos pide motivados por el miedo? Estamos destinados al fracaso. Si tú haces cosas por miedo, estás destinado al fracaso. Este siervo que recibió de parte de su amo un talento para multiplicarlo, ¿saben qué? Él tomó ese desafío con miedo. No con responsabilidad, no asumió su responsabilidad. Y ¿sabe? Estuvo destinado al fracaso, porque el Señor le dijo, ¿sabes qué? Que te voy a recoger ese talento y se lo voy a dar al que lo multiplicó por más. Dénselo al que multiplicó los 10 talentos. Entonces, si tú te paralizas por el miedo, y si tú no enfrentas los desafíos de la vida, y si tú no enfrentas el llamado que Dios tiene para ti, esto es muy simple, esto es muy sencillo. La respuesta es clara y te la acabo de dar con este ejemplo. El Señor te va a quitar lo que tienes y se lo va a dar a otro. Se lo va a dar a otras personas que aceptan el desafío de multiplicar los dones, los talentos, las gracias, las habilidades, esas cosas tan hermosas que tienes, que no son tuyas, que el Señor te las dio, porque nada tenemos tú y yo que no nos haya sido dado del cielo. Pero si cuando tú le quieres dar a Dios lo que te dio, inspirado por el miedo que le tienes, ¿sí? Estás destinado al fracaso en tu vida. Por eso lo único que verdaderamente puede motivarnos a hacer algo para Dios es la seguridad de que somos amados por nuestro Padre Celestial, no por miedo a Él.
Es decir, lo único que nos tiene que motivar a hacer cosas para Dios o hacer lo que hacemos para el Señor, ¿sabes qué es? Nuestro amor. Nuestro amor. Y tú hace rato mencionabas el texto de que el perfecto amor echa fuera el temor. Es cierto. Cuando tú haces las cosas por amor a aquel que te amó primero, mira, Dios va a bendecir todo lo que haces y no vas a vivir un cristianismo paralizado. Esa es una verdadera tragedia, queridos hermanos, estar paralizados. Ay, por miedo le voy a servir. Ay, hay que ir a la iglesia porque si no vamos a la iglesia, ¿qué tal si nos quitan el trabajo? ¿Qué tal si nos enfermamos, nos da cáncer, nos da una embolia, lo que sea? No hagas nada por miedo, haz las cosas por amor a Dios. Ve a la iglesia porque le amas, adora a Dios porque le amas, lee la Biblia porque le amas, porque quieres conocerle más. Adora a Dios con tus hijos. Canta al Señor porque le amas, no por obligación. Sirve a Dios en la iglesia porque le amas, porque Él te amó primero, porque Él se puso a la toalla del servicio, se arrodilló, se hincó, se humilló, ¿verdad? Y le lavó los pies a sus discípulos. Y Él dijo, porque el que quiera ser grande tiene que ser el menor de sus hermanos y tiene que aprender a servir a los demás. Y tenemos que hacerlo por amor y con amor, que no te paralice el miedo, que no te paralice la circunstancia. Sírvele a Dios con amor. Amén. El temor se debe de convertir más bien en una reverencia a Dios, en amarlo, en reverenciarlo, en adorarlo y saber que Dios no solamente quiere lo mejor para nosotros, sino Él tiene la capacidad para lograrlo. Si Dios te llamó, Él te va a capacitar y quita todo temor, quítalo y mejor que ese temor se convierta en reverencia a Dios. Amén. Cuando nos movemos en su amor, podemos asumir todos los riesgos porque sabemos que no fracasaremos. Por ejemplo, noten la manera en que ocurre la transición de Jesús de una vida en casa que vivía con papá y mamá a la vida pública del ministerio. Cuando Jesús salió de las aguas, que fue bautizado por Juan el Bautista, se oyó una voz de los cielos que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. ¿Notaron el amor incondicional del Padre al Hijo? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Bueno, pues ese amor fue lo que motivó y produjo progreso abundante en el ministerio de Cristo. El entender Cristo o Jesús que tenía un Padre que lo amaba sobremanera. Y ese Padre es nuestro Padre. ¿Sí? Y cuando nosotros entendemos que ese Padre es nuestro Padre, ¿qué va a pasar con nuestra vida? Bueno, eso nos va a motivar a progresar, no a retroceder, ni mucho menos a quedarnos paralizados por el miedo. Jesús sufrió una infinidad de ataques, de blasfemias y menosprecios, pero nada de eso lo paralizó, porque sabía del amor incondicional de su Padre Celestial para con él. Y así debe suceder con nosotros. Todos los cuestionamientos, las dificultades, los problemas, los virus, las guerras, los terremotos, las pestes y los ataques del enemigo no nos deben neutralizar. ¿Por qué? Porque conocemos también la fuerza del amor del Padre para con nosotros. Amén. Que no nos paralice el miedo, sino que entendiendo que el amor del Padre Celestial está con nosotros, prosigamos, corramos a la meta del supremo llamamiento que hemos recibido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues queremos hacer un llamado a la salvación en esta mañana, como cada mañana, e invitarle a que si usted quiere rendir su vida a Cristo, pues hoy es una mañana excepcional. Hoy es la oportunidad de tu vida, la oportunidad que Dios te da, porque no tengo la menor duda que tú, si no tienes a Jesús en tu corazón, tú eres un hombre y una mujer que has vivido paralizado del miedo. Y te voy a decir algo, el miedo más grande que puede tener el ser humano es ir al infierno. Claro que da miedo, humanamente hablando,
si me contagio del virus, que el gobierno dice que ahora vienen los días más Peores. pues sí, los días peores, o bueno, que vienen los peores días, tengo miedo y bueno, pues la economía se cayó, no me han corrido, pero yo creo que cuando regrese me van a liquidar. Claro, entendemos esos miedos, pero el miedo más grande y el importante es ese temor, dice el Señor, no le temas al hombre, más bien teme a aquel que tiene poder para enviar tu alma al infierno. Y es ese miedo el que te tiene que estremecer en esta mañana y decirle al Señor, Señor, yo no quiero ir al infierno, yo no quiero ir a ese lago de fuego y azufre con el diablo y sus ángeles. Tú no diseñaste para mí el infierno, diseñaste para mí un hermoso cielo, un hermoso lugar donde no hay sol, porque Jesús, y dejar que Él entre a tu vida y que Él produzca en ti cambios, que Él produzca en ti el nacer de nuevo, que pueda ser una nueva persona lavada con la sangre de Jesucristo, porque únicamente su sangre es la que trae perdón a tus pecados, es la que trae redención a tu alma, es decir, la única sangre de Cristo te compra y te adquiere para que puedas entrar al reino de los cielos. Así que cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, te reconozco a partir de ahora como el Señor de mi vida y te pido que me perdones. Perdóname, Señor, porque he sido un hombre y una mujer paralizado por el miedo. Mi vida no va en progreso, sino en retroceso. Y Satanás ha venido a mi vida así rugiéndome y haciéndome saber y sentir que estoy perdido, que no tengo opción de vida, pero hoy he aprendido que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Y yo te recibo en mi corazón, te abro mi corazón y te pido que me laves, que laves todos mis pecados con tu sangre preciosa. Como dice tu palabra, aunque mis pecados fueren negros como el carbón, pueden ser blancos como la blanca lana. Señor, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me des la oportunidad y el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Señor, gracias por este nuevo proceso que empieza en mi vida y en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora vamos a orar por todos ustedes. Sí, Señor, gracias te damos, Padre, en esta mañana. Gracias, Señor. Porque sabemos que tú eres un Padre y un Dios amoroso, Señor, y que tú quieres lo mejor para Así cada es, uno Señor. de nosotros, Padre. Así es. Gracias por tu palabra que nos trae aliento, que nos renueva las fuerzas, que quita ese temor de nuestras vidas y que nos alienta para seguir adelante, Así que no es, nos Señor. quedemos paralizados por el pecado, por la desobediencia, por el miedo, sino al contrario, Señor, que vayamos avanzando contigo, sabiendo que si tú vas con nosotros, ¿quién contra nosotros, Así es, Señor? Señor. Gracias porque tú teniendo la capacidad Gracias, para destruirnos, al contrario, tú no lo haces, tú nos amas y Sí, estás gracias, dispuesto Señor. a perdonarnos. Gracias Gracias por por tu tu amor, perdón. gracias por tu Gracias por tu misericordia. amor, gracias Gracias, por tu Señor, porque misericordia. sabemos que tú eres un Dios que castiga, Gracias. pero también sabemos que tú eres un Padre que estás Gracias, dispuesto Señor. a bendecir a sus Gracias hijos. por Tú ser eres nuestro nuestro Padre. Padre y nosotros somos tus hijos y en Gracias, ti Padre. descansamos. Así Gracias por tu amor, porque ese amor echa fuera el temor y en ese amor descansamos, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Sí, Señor. Y te pedimos que bendigas nuestro día, este día martes, Señor, que sea bendecido por ti y bendito para ti, Señor, consagrado para ti, para aprovechar los desafíos de esta situación que estamos viviendo. Danos la visión, danos la claridad, danos la seguridad, la paz, la tranquilidad, el gozo, la alegría en nuestros corazones, la confianza en ti, Señor, de que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No queremos ser hombres y mujeres paralizados por el miedo, por el temor, lo cual cause un retroceso en nuestras vidas. Queremos ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, como dice tu palabra, como esa luz de la aurora
que va en aumento hasta que el día es perfecto, Señor. Danos esa virtud, danos esas virtudes, esas capacidades espirituales que necesitamos para enfrentar los desafíos que tú has puesto por delante a cada uno de nosotros, y que sepamos enfrentar la vida, enfrentar los errores, enfrentar nuestros pecados, enfrentar cada situación, Padre, con tu temor, con una reverencia hacia ti, Señor, fundamentados y basados en tus promesas, en tu palabra que es viva y eficaz y es vida eterna, Padre. Señor, oramos por la gente que está enferma, por nuestros hermanos en Cristo. Sánale, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Envía tu palabra de sanidad a sus cuerpos físicos y deshaz todo dolor, toda molestia, Señor, toda enfermedad, toda crisis emocional, toda crisis en la mente, en el corazón de tus hijos, Señor, que nos están escuchando y que están orando con nosotros. Concédeles esa paz que sobrepasa todo entendimiento, concédeles tranquilidad, concédeles gozo, Señor, concédeles, Señor, que ellos puedan saber que tu presencia está en medio de ellos y que tú estás cuidando de sus vidas. Concédenos a todos esa gran bendición. Al que no tiene un trabajo, dale un trabajo, Señor, provéele en su economía los alimentos, Señor, el sustento para que puedan ellos tener que comer sobre sus mesas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hermanos, mientras oraba este punto que decía, Señor, concédeles alimento, ¿verdad? Queremos notificarles que hemos estado trabajando y diseñando para la congregación específicamente, ¿verdad? Y claro que si nosotros notamos necesidad en alguien que no va a nuestra congregación, no vamos a cerrar nuestro corazón tampoco, pero hemos diseñado un plan de ayuda para los más necesitados. La Escritura desde el Antiguo Testamento, ustedes recordarán, el Señor muestra una gran preocupación por los más vulnerables. En esa época y en nuestra época, los más vulnerables que el Señor pedía que atendiéramos eran las viudas, eran los huérfanos, era a las personas ancianas y a los pobres, entonces nosotros queremos ser sensibles a la necesidad de mucha gente que está en pobreza, que ha perdido su trabajo, que no tiene para comer, realmente que no tiene para comer, y vamos a estar haciendo una recolecta de alimentos en nuestra congregación. Y los días de recolecta son de lunes a viernes, ¿verdad? De lunes a sábado. De lunes a sábado. Bueno, es que por los horarios, ¿no? De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días. Y los días sábados, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Sí? Ahora, nosotros también esos días los estamos aprovechando por si usted quiere también contribuir con su ofrenda para este ministerio. Le agradecemos con nuestros diezmos, nuestras contribuciones que siempre traemos al Señor. Entonces vamos a aprovechar los mismos horarios, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Le invitamos a que no solamente lleve su aportación, su ofrenda y lo deposite en el buzón de la iglesia, que también tenemos a su disposición los números de cuenta de la iglesia, ¿verdad? Pero también, hermano, que sea sensible a la necesidad de la gente pobre que no tiene para comer, y que usted pueda llevar en estos horarios lo que Dios ponga en su corazón, pero de alimentos no perecederos. Frijol, aceite, arroz, alimentos enlatados, pastas, pasta de dientes, jabón de tocador, latas de atún. Vamos a poner, yo creo que hoy, en un rato más, vamos a subir las imágenes a nuestra página y vamos a subir un video de una familia que sus hijas son parte del equipo del staff de jóvenes, del equipo de trabajo de los jóvenes, y los jóvenes de la iglesia también están trabajando, y ellos como jovencitas y como familia nos van a ayudar con esta recolecta. Y ya ahí en la página hay que estar atentos, porque primero va a ser 1 o 2 semanas donde vamos a estar recolectando, y ya que se tengan las despensas se dará el aviso en la página para decirles cómo va a ser, qué días va a ser y de qué manera vamos a estar dándoles las despensas que también van a ser ahí en la iglesia. Sí, es que son 2 etapas, 2 etapas que vamos a trabajar. La primera etapa consiste en la recolecta,
Y ya que tengamos recolectado y armadas las despensas, la segunda etapa es la distribución o la entrega. Entonces, bueno, pues yo ya lo avisé en este momento, desde hoy mismo, desde ahora mismo, usted ya puede ir a nuestra congregación y llevar su despensa y lo que Dios ponga en su corazón. Ahí se va a encontrar el hermano Ildefonso, que él es el hermano que vive ahí en la congregación. Y él, bueno, en un momentito voy a hablar por teléfono con él y le vamos a informar de esta situación, aunque sabemos que él pues nos está viendo en vivo, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas gracias por su generosidad, gracias por sus comentarios. El día de hoy ya no nos va a dar tiempo de leer sus comentarios, ya vi muchos comentarios muy buenos, muy interesantes. Les agradecemos que estén tan atentos, ¿verdad? Y tan perceptivos, que estén tomando sus notas. Gracias, mil gracias, de verdad. Apreciamos mucho todo esto y le damos las gracias a Dios y las gracias a ustedes, y que el Señor les dé un lindo día, un día lleno de su bendición, de su provisión, de su cuidado, de su protección para ustedes, para su familia, para sus hijitos. Y si el Señor nos permite, muy pronto nos volveremos a ver en vivo y a todo color. Amén. Pues que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones, mis hermanos. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana.